Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a una confusión. Sí, les hablo de que los progres de Colombia deben estar muy confundidos con el estallido social de Cuba. ¡Viva! El domingo el pueblo cubano se levantó y salió a las calles en marchas multitudinarias a pedir el fin de la dictadura. Sí, ese régimen que tanto admiran los progres de Colombia, encabezados obviamente por Gustavo Petro. Pero vean este trino que debe tener muy confundidos a los progres de Colombia. Se trata de José Miguel Vivanco, el director de Human Rights Watch para las Américas. Esto dijo en su cuenta de Twitter. Cuba, hemos recibido denuncias de detenciones arbitrarias de manifestantes y posibles cortes de internet. Miles de cubanos quieren vivir mejor y con libertades básicas. Ante ese reclamo justo, parece que una vez más Miguel Díaz-Canel solo es capaz de responder con represión. Y este otro. Cientos de cubanos han salido a protestar hoy en el país. Muchos están cansados de los abusos del régimen y ya perdieron el miedo. Exigimos que se respeten sus derechos humanos. Pues adivinen qué, nos pusimos a buscar trinos en las cuentas de las redes sociales de los progres más activos del país. Sí, esos que se sobraron de protagonismo durante los violentos días del paro nacional y que decían que había que acabar con la dictadura que según ellos hay en Colombia y que exigían que se respetaran los derechos humanos de los manifestantes. Empecemos con el de Gustavo Petro, admirador, amigo y defensor de las dictaduras de Venezuela y Cuba. En Cuba, como en Colombia, se impone el diálogo social. Las sociedades vivas son las que se mueven y logran las transformaciones a partir de su diálogo y no de su autodestrucción. Hubo otros progres que no dijeron nada. Inti Asprilla, cero pollitos. Y por supuesto, en la de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ni mu. Curioso silencio. Es que deben estar muy incómodos, porque si reclaman al derecho a la protesta pacífica del pueblo cubano, aceptarían que ese régimen es opresor y sobre todo violador de los derechos humanos del pueblo cubano. Es que allá hay tanta pobreza que ni siquiera tienen derecho a comer. Pero vean ustedes mismos lo que es un dictador. Estas son las palabras del dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días. Y enfrentarla con decisión, con firmeza, con valentía. Como dije en el informe, en el discurso de clausura del Congreso del Partido, a la revolución la defendemos ante todos los revolucionarios y en la primera fila los comunistas. Y con esa convicción vamos a las calles, estamos ya en las calles y no vamos a permitir que nadie manipule nuestra situación y no vamos a permitir que nadie pueda defender un plan que no es un plan cubano, que no es un plan para la nación cubana, que no es bienestar para las cubanas y los cubanos. Supongo yo que Michelle Bachelet no se va a demorar en hacer un pronunciamiento muy enérgico, o la ONU, y que de inmediato se desplazará una comisión de la CIDH, ¿cierto? Pero hay políticos colombianos que no están tan confundidos y que sostienen una coherencia en sus posturas ideológicas. Esto dijo Piedad Córdoba en su cuenta de Twitter. Quienes gritan libertad en Cuba supongo que es para que finalice el bloqueo de 60 años, ¿cierto? También el senador Iván Cepeda. Con relación a las movilizaciones que se están dando en Cuba, yo mantengo mi posición. Y vean este trino del financiador de la primera línea en Colombia, el senador de la Colombia humana, Gustavo Bolívar. Los pueblos son sabios, saben lo que quieren y lo que les conviene. Mucha gente exige libertad y democracia, otros quieren mantener los logros de la revolución. Lo cínico es que se aplauda el levantamiento en Cuba y Venezuela, pero se mate y mutile a quienes hacen lo mismo en Colombia. Es que lo que no quieren los pueblos ni de Cuba ni de Venezuela es ni dictadura ni comunismo. Eso no es muy difícil de entender. Y por los lados de la farándula progre, la activista con intenciones políticas, Margarita Rosa de Francisco, también está muy confundida.
Juzguen ustedes este trino, que salió quizás desde uno de los centros más grandes del capitalismo mundial, Miami, Florida, en Estados Unidos, desde donde la actriz opina sobre la realidad política nacional. No es comunismo lo que pedimos, es dignidad, nada más. La protesta se produce en una jornada en la que Cuba registró otra cifra récord de contagios de COVID-19 en 24 horas, con 6.923 para un total de 238.491 casos. Los hospitales están a reventar y sin médicos porque se encuentran por fuera de la isla en las tales misiones médicas cubanas. Y sin comida. Los cubanos tienen que hacer 8 horas diarias de fila para obtener una ración de comida. Lo cierto es que después de 60 años de dictadura, en las calles de la isla retumbaron estas palabras. ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! ¡Libertad! 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 El hambre, la falta de medicinas, de vacunas, las restricciones a las libertades individuales, al derecho a la libre expresión es lo que sobra en esa dictadura. Y en Colombia tenemos que estar muy pilas para que una desgracia como la cubana o la venezolana no nos vaya a llevar derecho para el abismo. Y ojo que para 2022 aquí en Colombia hay varios que quieren que se repita ese modelo opresor y denigrante que tiene destruida a Cuba y que acabó con Venezuela. Pero nos quieren imponer ese modelo a punta de alocuciones, tendencias en Twitter y marchas. Pero hasta ahora parece que Colombia dice que no. ¡Libertad, libertad, libertad!